Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Ayúdeme a orar y pidámosle al Señor guía. Padre, gracias por esta tarde. Háblanos, enséñanos. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra, Señor, sea agua fresca para nuestro ser. Hoy oramos para que usted nos pueda enseñar y nos pueda guiar. Úsame a mí, Señor, simplemente como un canal, y quita todo estorbo que haya en mí también, Señor. Enséñame para poder dar, Señor, el mensaje que usted ya me dio a tus hijos. Y oro para que mis hermanos y mis hermanas hoy tengan el corazón dispuesto para recibir el mensaje que usted tiene para ellos. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice, amén y amén. Hoy llegamos a la cuarta parte de esta serie que estamos haciendo sobre dones espirituales. Y de una vez les adelanto que la próxima semana tendremos la última parte. La otra semana vamos a estar hablando de cómo yo puedo, con ayuda bíblica y con unos cuantos consejos sencillos que yo les voy a dar de la experiencia, saber cuáles son los dones que tenemos, o por lo menos uno de los dones, y ser intencional en poner ese don en práctica. La tarea que estoy tratando de hacer es una tarea que normalmente no hacemos en las iglesias, porque en las iglesias lo que hacemos es abrimos la palabra y yo traigo un mensaje que sea de motivación, de inspiración, y que venga de la escritura, y tomamos una porción de la Biblia y recibimos de Dios lo que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros desde esa pequeñita porción bíblica. Pero estas últimas semanas hemos estado enseñando como que si fuera una clase. El pastor Rolando le llama a este tiempo la escuela del Espíritu Santo. Y es un momento en el que decidimos aprender. Entonces no es que nos centramos en un pasaje como hacemos todos los sábados, sino que estamos viendo un tema de una manera un poquito más ordenado. Los teólogos le llaman un poquito más sistematizado. Y el tema que estamos viendo es dones. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los dones espirituales? Y hacemos un barrido en toda la escritura para poder aprender cuáles son los dones y cuál es la intención que tiene Dios al poner un depósito en cada uno de nosotros. Lo que yo quiero que usted comprenda con temor y con temblor es que Dios ha puesto poder de Él en usted. Dios hizo un depósito en cada uno de nosotros que implica un montón de cosas. Implica la habitación de Él en nosotros, la cercanía de Él en mí y en usted, el perdón, el lavamiento del pecado, el sostenimiento en medio de la dificultad. Pero además de todo lo que Él nos da, que nos bendice, que nos reta a crecer, ha puesto en nosotros habilidades que son espirituales, dones que vienen de Él. Si vienen de Él, tienen poder de Él. Si vienen de Él, Él es el dueño. Y yo oro para que usted pueda comprender, entender que Dios tiene una expectativa con usted, y que sería un lío enorme que usted no cumpla una de las razones por las cuales Dios le dio vida. Una de esas razones es que usted y yo ejercitemos los dones que Él puso en nosotros. Hoy le hemos entregado un bosquejo con los servidores, sencillito, un poquito más extenso, porque vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite definir cada uno de los dones restantes. La semana pasada estuvimos viendo 5 dones que normalmente llamamos los 5 ministerios, y entendimos que el Señor tiene una delimitación en cada uno de ellos, y yo en su bosquejo se los he puesto a manera de resumen. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es una destreza que viene de Dios para hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos acá en la tierra. Y se usa acá, en la familia de la fe. El don es para la bendición de los que nos rodean.
El don es para ponerlo en práctica en la casa de Dios. ¿Cómo recibo ese don? Toda persona que está en Cristo, para poder estar en Cristo, necesita del Espíritu. Nadie puede confesar a Jesús sin trabajo del Espíritu. Y uno de los resultados de una persona o una vida que fue llena del Espíritu Santo es el regalo del don. Yo quiero que usted lo entienda, que son como regalos que el Señor tiene para nosotros. Son presentes. Cuando nosotros decimos talento, tratamos de decir una habilidad física o algo que podemos hacer, pero es mucho más que eso. Es un regalo espiritual que viene del cielo mismo y que viene con una intención para que nosotros usemos ese regalo. Entonces no es que si Dios me va a dar, es que si usted está en Cristo, ya usted tiene dones espirituales. Individualmente a cada uno según su voluntad. 1 Corintios 12:3. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Cuántos confiesan a Jesús como Señor? Si usted dice amén y en su corazón usted tiene a Jesús como su amo y Señor, mi amigo, mi amiga, usted es casa del Espíritu Santo. Y una de las tareas que el Señor hace es darnos dones. ¿Cuál es el propósito del don? 3 cosas. El propósito del don es para la gloria de Dios. El propósito del don es para la edificación de la iglesia. Y el propósito del don es para la plenitud del portador. Ahí en su bosquejo hay 3 pasajes claves para cada uno de esos, pero no me voy a centrar en ellos. La razón del don es que glorifiquemos a Dios. La gente va a decir, no es posible que ella haga eso, no es posible que él haga eso. Eso es un regalo de Dios. Y al final de cuentas, el nombre de Dios es exaltado. Recordemos que una de las tareas del Espíritu Santo es glorificar a Dios. Él siendo Dios. Jesús dice, porque Él me va a glorificar a mí. La segunda es la edificación de la iglesia. Y aunque las iglesias necesitan que les tapemos las goteras, que las pintemos y que las construyamos, esa no es la iglesia de Cristo, es un edificio. La edificación de la iglesia es con piedras vivientes, con nosotros. Cada uno de nosotros somos materiales espirituales que están conformando la casa de Dios. Entonces los dones espirituales nos ayudan a ser herramientas para edificarnos unos a nosotros, a los otros. Como le he venido diciendo en estas semanas, el don que usted tiene, el hermano que está al lado suyo lo necesita. El don que yo tengo puede bendecirlo a usted, el don que usted tiene me va a bendecir a mí. Entonces entendemos que los dones son para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tercero, que he visto yo llevo años estudiando esto, he visto muy poca literatura que hablen de esto, pero que es para la plenitud del portador. Una persona que no cumple el propósito por el cual Dios le llamó y sabe que Dios le llamó para algo, es una persona que va a vivir infeliz toda su vida. No va a tener la plenitud, no va a vivir abundantemente, porque va a saber que algo le falta, que hay algo que no ha completado. Por eso el Señor nos dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, o sea, como un buen mayordomo, un mayordomo va a cuidar lo que no le pertenece a él. Entonces el portador del don dice, esto no es mío, esto es un regalo que me hicieron, entonces tengo que ministrarlo. ¿De quién vienen estos dones? Vienen de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Recuerden que esta es una iglesia de definiciones cortitas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Así de sencillo. Y Él tiene un ministerio enorme, donde nos enseña, donde nos consuela, donde ora por nosotros, Él intercede, Él da poder. Pero lo que estamos viendo en estas semanas es que Él depositó en nosotros dones. Y estamos contestando la pregunta que seguiría. Ya hablamos de qué es un don, ya hablamos de cómo lo tenemos, de quién viene, cuál es la tarea que tenemos que hacer. Nos falta, que es lo que he estado tratando de hacer en estas semanas, definirlos. ¿Cuáles son los dones? Bueno, ya hablamos de apostolado. El apostolado es un llamado, es una capacitación
para iniciar, para arrancar. Es un 4x4 espiritual. Y por eso anteriormente el apostolado se había dicho que era un llamado o un ministerio o un don espiritual que tiene todos los demás. Eso no lo dice la Biblia. Pero nosotros en la práctica podemos darnos cuenta que tiene en algún grado un sentido. Porque esa persona que va abriendo camino no tiene nadie más. Tiene que predicar, tiene que consolar, tiene que tener fe, tiene que tener un montón de cosas en las que no se puede apoyar. Porque va abriendo camino donde nadie va. Es un emisario, es un embajador, es alguien que es enviado con el nombre del Señor, con la bandera del Evangelio, y va abriendo camino. Es un empoderamiento de Dios para abrir camino donde no lo hay. El profeta es un depósito de Dios, un empoderamiento de Dios que tiene la capacidad de que alguien proclame la palabra de Dios con una autoridad especial. Este don está definido con 3 grandes ejes. Esa palabra de Dios es para edificar, esa palabra de Dios es para consolar y para exhortar, nunca para destruir, nunca para vanagloria. Es una palabra de Dios, normalmente predicación de la Escritura con una autoridad profética o guía de Dios de una manera especial en una persona que ya le hemos probado carácter. Tercero, el evangelista es una persona que tiene una capacidad especial dada por Dios para compartir el evangelio con efectividad. No nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén, hermanos. Entonces, al final de cuentas, todos tenemos un llamado evangelístico. Pero el evangelista o la evangelista sabe que su trabajo es que de una manera especial Dios le dio la capacidad de explicar el evangelio, de predicarlo, de compartirlo, y la gente cuando escucha, cree. Y la gente cuando escucha está atento. El pastor maestro, como les enseñé la semana pasada, no puede existir un pastor que no enseñe, no puede existir un pastor que no lleva al alimento. Existen maestros que no son pastores, sí los hay. Personas que el Señor los llamó para predicar la palabra y enseñar la palabra, pero no llevar a cargo la tarea pastoral. Pero no puede haber un pastor que no haga la tarea de enseñanza. Es el don especial dado por Dios para cuidar, para guiar, para proteger, para nutrir espiritualmente una grey. Me le pongo ahí un grupo de creyentes, buscando que el creyente madure espiritualmente, buscando que la ovejita esté sana, buscando que la ovejita coma bien, que esté segura, que esté libre de influencias demoníacas con doctrinas que no son las correctas, que esté protegida ahí, enseñando la palabra. Y los maestros o maestras es el don provisto por Dios para explicar la palabra de Dios de una manera que la gente entienda. Hay gente que estudia educación, trabajan en el Ministerio de Educación o en cualquier colegio o universidad y enseñan, pero no saben enseñar. No está en su ADN, en su corazón enseñar. Estas personas tienen una dotación especial del Espíritu Santo para enseñar y la gente entiende. La gente entiende cosas difíciles porque las explica y las aplica de una manera muy sencilla. Las entiende. Esos son los 5 que vimos la semana anterior. Hoy arrancamos con el 6º don espiritual, que es la exhortación. Maco nos va a ayudar con una serie de diapositivas, porque recuerden que estamos en escuela. Y entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura sobre cada uno de estos términos. Entonces vamos a definir el don de exhortación de la siguiente manera. Es la capacidad de animar. Yo sé que nosotros quedamos con la idea de exhortar es regañar. Y eso es cierto. Uno puede regañar, pero el que regaña realmente ama. O sea, si usted quiere que un regaño funcione, tiene que haber amor ahí. No gritos y un chavo. Es más bien, si usted regaña a alguien que usted no conoce, que no está cercano a usted, la persona va a decir, ¿qué le pasa a este? Es lo que esa va a ser la respuesta. Entonces no va a servir la exhortación.
Pero el fin de la exhortación es animar, es levantar, es edificar, es actuar de acuerdo a las verdades bíblicas y de consolar a los demás a través de la aplicación de las Escrituras. Entonces vamos a ver unos conceptos ahí en un cuadro que yo no les saqué copia esta vez, porque hoy vamos a ver hasta dónde avanzamos, pero vamos a ver una serie de conceptos que es importante que los conozcamos. Cuando hablamos de enseñar, de exhortar, estamos hablando de una serie de palabras que en el Nuevo Testamento engloban un concepto, y eso es lo que quiero que usted lo pueda destilar, porque nosotros tenemos que recordar que el Nuevo Testamento no está escrito en español. Entonces, para poder entender realmente qué es exhortar y no lo que usted aprendió de la iglesia anterior, o porque tuvo un pastor gritón malcriado que les pegaba una gritada a usted y decía que eso es una exhortación, que podamos realmente saber qué es lo que la Escritura nos dice cuando alguien tiene un don espiritual para exhortar, para animar. Está hablando de una persona que consuela, una persona que anima, una persona que habla directamente con alguien, no alguien que da que tira chinitas, que suelta cosas a medio palo, o gente que lastimosamente vivimos esos tiempos que utilizan el púlpito para herir, o no tienen la madurez de llegar a hablar con alguien, y entonces en lugar de eso utilizan el púlpito para lastimar a una persona y creen que eso es exhortar. No, es hablar directamente con alguien. Yo al igual que la semana pasada les entregué estos cuadritos que armamos con todos los textos bíblicos para que ustedes lo puedan estudiar, para el que quiera profundizar ya cuando tenga una idea o una noción de cuál puede ser su don. La próxima semana nosotros vamos a salir de acá con un pequeño perfil de cuáles pueden ser mis dones. Entonces ahora usted va a tener una tarea de investigar qué es ese don. Amén, hermano. Amén. Ok, esa es la intención de lo que estamos haciendo esta semana. Entonces exhortar no es pegar gritos. Exhortar es advertir, instruir. Amigo, no está caminando por la dirección correcta. Eso no es la decisión correcta. Implica entrenar a niños más jóvenes, lo que podría entenderse como entrenar a nuevos en la fe, a nuevas personas que se van a equivocar, que apenas están aprendiendo a caminar en la fe. Implica convencer, implica regañar, implica refutar, implica razonar. Entonces, una persona que es bendecido por Dios para exhortar y animar a otros, va a tener una función cercana con las personas, donde la idea es acompañar a que esa persona sea instruida y corregida de una manera en amor, de una manera linda. Este es un empoderamiento especial del Señor para guiar a otros, para animar a otros. Es la capacidad de acercarse a otras personas para ayudarlos espiritualmente, para fortalecerlos en sus debilidades, para consolarlos si está pasando una crisis, para rectificar un error, algo que está haciendo mal, para animar a alguien que está un poquito desanimado. Entonces, una persona que tiene este don espiritual normalmente es una persona que nosotros le llamamos consejero. Es una persona con la que podemos confiar. Es una persona que a lo largo de los años usted se da cuenta de una manera muy sencilla, que es a través de la práctica, que usted puede contarle las luchas y esa persona va a vivirla con usted. Entonces, el don espiritual para exhortar está fuertemente ligado a caminar la vida con otras personas. Es estar cercano a las necesidades espirituales de otro y con autoridad, pero con cariño, orientar a que la dirección tome un mejor rumbo. ¿Estamos claros, iglesia? Ok. Siguiente don, el don de las lenguas. Es la capacidad que el Señor da para hablarle a Él, para hablarle al Espíritu, con lenguas diferentes, que no es la que se conoce o que no es una lengua que se ha aprendido. Uno de los temas que podríamos hablar al puro inicio cuando estamos hablando de dones espirituales, pero que yo la obvié por completo, es el debate que existe si algunos de estos dones están vigentes o no.
Hay personas que creen que algunos de los dones ya cesaron. Entre esos, el don de lenguas. Yo no me metí en ese debate, primero por tiempo y segundo porque no encuentro referencia bíblica a que ninguno de los dones ha cesado. Y además, de manera en experiencia, he visto los dones operar con personas sanas, con personas que aman al Señor, y he visto cómo edifican y bendicen. Algunos creen que las lenguas ya no están vigentes, pero claro que lo están. Es la facultad para hablar un idioma desconocido para el hablante, como señal para el incrédulo, y solamente edifica en el momento en el que está al lado de otro don, que es el don de la interpretación de esas lenguas. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces veamos la palabra. Marco nos va a ayudar. Este concepto lo que va a incluir y va a tratar de sumar es la idea de que en la escritura la palabra lengua obviamente es el miembro del cuerpo que nos permite crear palabras o comunicarnos, la lengua en tal, pero también implica una cultura. Pero cuando hablamos de don espiritual, estamos hablando de otras cosas completamente diferentes. No tiene que ver con lo físico de la lengua, no tiene que ver con lo social y llamémoslo así, lo cultural de un espacio, porque a veces se habla de lenguas casi que como países o como zonas, sino que tiene que ver con idiomas que no son los que conoce la persona que está hablando. Entonces Marco nos va a poner ahí el cuadro de las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento, y vamos a ver que estas lenguas, lo que quiere decir glosa, es el término que describe una experiencia del creyente en el que habla, se comunica de una forma en la que normalmente no se comunica. Este don es para que la persona hable con el Señor. A veces la experiencia me ha dicho que la persona sabe lo que está diciendo y en otros momentos no sabe lo que está diciendo. Y hay momentos en los que nosotros tenemos que echar para atrás un momentito y tratar de limpiar un poquitico lo que está al frente. Muchas de las cosas que hemos experimentado como lenguas no son lenguas, sino que son mañas, frases aprendidas, cosas que se repiten. Pero claramente en personas que tienen este don vemos diferentes géneros o diferentes formas de hablar espiritualmente. ¿De dónde saca eso usted, Arturo? ¿Cómo sabe que hay? Pablo nos enseña que si yo hablara en lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, refiriéndose en un pasaje que está sanguchado entre el mover espiritual que está sucediendo en Corinto, dándonos a entender que hay diferentes grupos para hablar don de lenguas. Es la facultad que concede el Espíritu Santo a un creyente para hablar, para comunicarse con el Señor. Lo vemos en muchos momentos, lo vemos en Pentecostés de una manera muy especial, hablando idiomas humanos que ellos no aprendieron. Lo vemos con Cornelio, lo vemos con aquellos en Éfeso que solo conocían el bautismo de Juan, y en el momento en el que se les impone manos empiezan a hablar en lenguas. Detalles importantes sobre el don de lenguas. Si el don de lenguas requiere interpretación, eso quiere decir que el don de lenguas no es para todos. Y hace unos años hubo iglesias o movimientos completos que obligaban a las personas a hablar en lenguas. Si usted no habla en lenguas, no está lleno del Espíritu Santo. Entonces no tendría sentido el don de interpretación de lenguas. El don de lenguas no es para todos. Yo no tengo todas las respuestas de esto, simple y sencillamente es una realidad que está en la palabra y que no veo por ningún lado, en ningún momento en la Escritura, que esto haya cesado. El don siguiente es la interpretación de estas lenguas. Interpretar no es traducir. Interpretar no es traducir. Interpretar es declarar el sentido de una cosa, lo que Dios está tratando de hacer, lo que la persona está tratando de decirle al Señor. Ya sea un misterio,
ya sea una alabanza, ya sea una oración o ya sea una palabra al Señor. Veamos la palabra ahí, el texto. Ahí nos ayudan los muchachos de producción. Y lo que yo estoy haciendo acá es parte de esto. Digamos, lo que hacemos los pastores que predicamos la Biblia es interpretar un texto. Eso se llama hermenéutica. Entonces, la palabra lo que quiere decir, interpretación de lenguas, es explicar, interpretar. Es de una manera sobrenatural hablar a un grupo de hermanos qué es lo que está diciendo otra persona, explicando qué es lo que está diciendo otra persona en una lengua que no es la que ella o él usa y una lengua en la que los que están oyendo no conocen. Aquí de una manera, llamémoslo así, etimológica, podríamos decir que es traducir, pero no es la palabra traducción, sino que tiene más que todo que ver con interpretar el mensaje, lo que está detrás. Y hay una serie de pasajes que le compartí ahí para que lo pueda estudiar. La interpretación tiene una tarea que es dar luz a lo que está sucediendo. Siguiente don espiritual: la palabra de sabiduría. Y aquí vamos a ser claros porque hay 3 dones que se combinan muchísimo: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y don profético. Y entonces normalmente las personas confunden esos 3 dones. Ya hablamos que profecía es hablar un mensaje de Dios con la autoridad que Dios da, con una intención: edificar, exhortar y consolar. Eso es lo que hace un profeta. Puede ser que lo que diga ese profeta sea para el futuro, sí. En el Antiguo Testamento lo que los profetas dijeron no solo era para un futuro, sino que es doctrina para nosotros. Ya no puede haber ni palabra de sabiduría, ni palabra de ciencia, ni don profético que genere el cimiento sobre el cual nosotros caminamos. No hay palabra nueva que necesite la Escritura para que nosotros podamos entender a Dios o poder llegar a Dios o ver cómo nos relacionamos con Dios. Los profetas que están en la Escritura sí tuvieron ese trabajo. Entonces es un error muy básico cuando una persona que cree o dice o al rato porta un don profético, asusta a los demás. Inclusive hay gente que dice: cuidado, usted no hace lo que yo le digo porque yo le estoy diciendo esto en el nombre del Señor. Eso no existe, mi hermano, mi hermana. Nadie tiene la autoridad que tuvo Ezequiel. Nadie tuvo la autoridad que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, que forjaron lo necesario para que usted hoy y yo creamos. ¿Por qué? Porque ellos profetizaron la venida del Mesías. Profetizaron cómo el Señor escogió a su pueblo. Y ahora nosotros hemos sido adoptados a ese pueblo. Y a través del trabajo profético que hicieron los apóstoles, ese cimiento ya está echado. Al igual que una casa, la casa solo necesita un cimiento. Si nosotros queremos construir para arriba, podemos hacer muchas cosas, pero no se necesitará nunca más cimiento. Entonces nadie puede decir: es que yo le tengo una palabra de sabiduría, tengo una palabra de ciencia, o le tengo una palabra profética, que se convierte como en una cuestión mágica que es sin error. Tal vez sin error no es la palabra, tal vez es que sea mandatoria a la forma en la que nosotros vivimos la fe. Entonces vamos a tratar de quitarle el polvo a estos 3 dones. Palabra de sabiduría. Pongamos en pantalla el concepto. La palabra que está ahí es Sofía. Sofía lo que quiere decir es sabiduría o inteligencia. Y la intención de este don va a ser muy específica. Y necesito que esté atento y atenta para verlo, porque es un entendimiento que viene del Señor. Todos tenemos que tener un entendimiento que viene de Dios. Y todos somos llamados a profundizar en la Escritura y conocer más al Señor, todos. Pero una persona que tiene don de palabra de sabiduría es una persona que está cerquita a la inteligencia que proviene de Dios. Lo resumo así: es la capacidad para comprender y hablar acerca de los propósitos de Dios en ciertas situaciones, aplicando la verdad bíblica, lo que Dios ya ha revelado,
Palabra de sabiduría es cuando un hombre o una mujer tiene el entendimiento de lo que Dios quiere, del propósito de Dios. Y entonces ayuda a una persona o guía a otro hermano a través de una serie de filtros que debe tener, que ya yo se los he enseñado. ¿Cómo sé yo cuando algo viene de Dios? Primero, que esté en la palabra. Segundo, que alimente. Tercero, si va a hacer algo confrontativo, tiene que estar bajo una serie de mandamientos, y en algún momento podemos repetir esa enseñanza. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si algo verdaderamente viene del Señor? Entonces, los que tienen don de palabra de sabiduría tienen que ser hábiles en esto, porque las emociones están siempre a flor de piel en cada uno de nosotros. ¿Y cuántas personas habrán dado palabras que tienen que ver de sus emociones y no vienen realmente de Dios? Y hermano, y yo le soy honesto, personas que tienen el don, tienen palabra profética, tienen don de ciencia, tienen don de sabiduría, pero no han aprendido a entender cómo el Señor opera. Tienen la habilidad. Entonces, palabra de sabiduría es una palabra de conocimiento, algo que viene del Señor. Yo quiero que usted entienda de que nos va a pasar algo parecido cuando hablemos de la palabra de ciencia, que una de las traducciones es conocimiento. Algunos creen que estos dos dones ya cesaron, ya no operan, y que funcionaron en algún momento, especialmente en ese periodo en el que estaba pasando, así como una carrera de relevos, cuando el pueblo de Israel estaba pasando la estafeta, no porque ya no funcione, no, sigue corriendo la carrera, el equipo es el mismo, pero en el momento en el que la iglesia es instaurada en Pentecostés, y ahí quedan 40 años de traslape. Entonces es a través de los apóstoles que se cimenta doctrinalmente. Entonces algunos creen que esta palabra de sabiduría y palabra de ciencia fueron dones que operaron en ese preciso momento, pero no hay un solo pasaje que diga eso. Lo que sí tenemos que entender es que estos dones se mencionan solo una vez en la Biblia. ¿Quién los va a poder definir? Va a ser muy difícil. Entonces, palabra de sabiduría es el don que describe que una persona tiene la capacidad de hablar acerca del propósito de Dios en ciertas situaciones. No es la sabiduría que se obtiene en las aulas, no es la sabiduría que se obtiene en la U, no es la intelectualidad humana de la mente nuestra. Es conocimiento, es sabiduría que viene del Señor. La palabra sería logos, Sofía. Logos significaría, podríamos traducirlo como discurso. Es el discurso del conocimiento, es el discurso de la inteligencia que viene de Dios. Jesús nos habla de esto. Jesús les dice a los discípulos: porque yo les daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y yo creo que ese pasaje es muy importante, porque Jesús está hablando de un contexto de oposición. No se preocupen por practicar sus respuestas. Yo voy a estar con ustedes y les voy a dar la palabra necesaria, la palabra inteligente, la palabra sabia. Efesios capítulo 5, verso 17, una oración de Pablo dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan, para que puedan conocerlo verdaderamente. No es para ver con quién me caso, no es para ver si yo mañana hago aquí o si mañana va a llover. No es para ver, como hablamos la semana pasada, de esos mañosos que suenan más a brujos, horóscopos, que a personas que aman al Señor. Porque Pablo está orando para que la iglesia tenga el don espiritual de la sabiduría y que se manifieste a nosotros. Pero vea la intención: para que conozcan a Dios verdaderamente. Y pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Entonces yo creo que la palabra de sabiduría lo podemos resumir en una frase: es la habilidad sobrenatural para aplicar el conocimiento de Dios.
Es una habilidad sobrenatural para entender lo que Dios ha revelado a través de su escritura y ponerlo en práctica y ayudar a los demás a que lo pongan en práctica. No es que viera que yo sentí, ayer estaba pensando en usted. No, eso puede ser una palabra profética y depende mucho del corazón de la persona. Pero la palabra de sabiduría es una habilidad sobrenatural para aplicar el conocimiento bíblico. Quiero que le quede esto en su cabeza. Es inteligencia que viene de Dios. Y yo pienso que es una inteligencia muy especial. Es la inteligencia que necesitan los apologistas. Es la inteligencia que vamos a ocupar en un momento de tensión, de confrontación. Va a estar presente cuando hay gente antagónica a nosotros, cuando hay argumentos de incrédulos, cuando hay situaciones problemáticas. Entonces los apologistas van a necesitar esto. Los defensores de la fe, usted en algún momento, y alguien que trae este don especial, ha sido dotado por el Señor para estar cercano a esa inteligencia que viene de Dios y aplicarla con conocimiento, con sabiduría. Siguiente don espiritual: palabra de ciencia. Si la palabra de sabiduría es la inteligencia que viene de Dios y es la capacidad de tomar el conocimiento del Señor a través de lo que Él ha revelado, o la habilidad sobrenatural para aplicar el conocimiento bíblico, la palabra de ciencia se parece mucho, pero tiene una arista diferente. Una es el conocimiento o la aplicación práctica de la sofía a la vida y a los asuntos humanos. Pero aquí está el detalle: es información de Dios para el Hijo de Dios. Dios reveló algo, Dios mostró algo. ¿El Dios que tenemos está vivo, hermanos? Ok. Si Él vive, Él habla, Él enseña. Y vea lo que estoy diciendo. Cuando usted sabe que nosotros somos una iglesia que predica la palabra centrado en lo que el texto nos está enseñando. Porque he visto a lo largo de los años hombres de Dios, mujeres de Dios temerosas del Señor operando en un don de este tipo. No hay forma que lo sepa, pero lo sabe. No hay forma que estuviera, pero el Señor lo mostró. Yo quiero que usted lo diferencie así. Cuando hablamos de palabra de sabiduría, estamos hablando de una inteligencia, una sofía que viene de Dios. Cuando hablamos de palabra de ciencia, quiero que usted esté pensando en conocer. Cuando la Biblia habla de conocer, se refiere a una intimidad muy cercana. Y José no había conocido a María, o más bien, y Abraham conoció a Sarai. Está diciendo que es la conexión más profunda que puede haber, la cercanía más próxima que pudiéramos tener. Entonces la palabra de ciencia implica una relación íntima con el concepto de conocer, que es usado a estar cerquitica de la forma más próxima que pudiera ser. Lo resumo así se lo pongo en su bosqueo. Es una capacidad de entender, de organizar, de iluminar claramente los pensamientos de Dios, los cuales son imposibles de descubrir por medio del razonamiento meramente humano. Esto por la palabra y cercanía del Señor. Entonces quiero que entienda esto. Cuando un profeta está hablando, puede ser que un profeta esté dando una palabra a través de un don de ciencia o de conocimiento. ¿Dónde están los muros de estos dones? Yo no lo sé, mi hermano, y la Biblia no los detalla. Lo que quiero que entendamos es que este don implica tener información del Señor de una manera especial. ¿Por qué hizo eso Ananías y Zafira? ¡Pum! Cayeron muertos. ¿Por qué le mintiste al Espíritu Santo? Cosas que no tenían por qué saber. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Y mis hermanos, hay muchos ejemplos en la vida que hay que tener mucho cuidado y que yo los puedo testificar hoy acá porque soy muestra de la operación de estos dones. Mientras que la sabiduría conoce las cosas profundas de Dios,
el conocimiento o la ciencia pone en práctica algo, o sea, le dice a la persona, esto está ocurriendo, esto el Señor lo está mostrando. Yo lo veo muy bonito aquí en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es ayudar a una persona a moverse en la voluntad de Dios a través de una palabra que va a bendecir a esa persona para moverse hacia la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Don profético es palabra de Dios dada con autoridad para edificar, para exhortar y para consolar. Palabra de ciencia es lo que les acabo de explicar, que es la capacidad que el Señor le da a una persona, un don especial de conocer. No vimos la palabra, ahí tal vez nos ayudan los hermanos. La palabra es ginosco. Lo que quiere decir es notar, percibir, es conocer, es pensar, es juzgar, es opinar, es tener una información, algo, notar que viene algo del Señor y con temor y temblor compartirlo al hermano. Hermanos, ustedes conocen el ADN de nuestra iglesia, la forma en la que nosotros operamos. Esta iglesia no va a tener mañana gente gritando profecías del micrófono. Pero lo que quiero que comprendamos es que Dios es sobrenatural. Amén, hermano. Solo 5 lo creemos. Dios es sobrenatural. Cuando decimos que Él es sobrenatural, es por encima de las leyes naturales. ¿A quién le cuesta entender esto si podemos ver de que Génesis capítulo 1:1 dice que el Señor hizo todo? Y luego lo que cimenta nuestra fe y el pináculo de lo que nosotros creemos es que un hombre que murió volvió a la vida, resucitó. Ese hombre no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios encarnado. Nuestra fe reposa sobre acciones que sobrepasan la naturalidad. Y algunos de estos dones son regalos de Dios que nos mantienen ahí. Y es importante que nosotros sepamos que Dios es sobrenatural y sigue operando de manera sobrenatural. Amén, hermanos. Yo sé que es más fácil agarrar una cajita, sacar esto y nos quedamos solo con lo más fácil. Ya, digamos, ya esto no opera y nos sirve a los pastores porque ya no tenemos problemas de ver quién va a decir qué tontera, ¿verdad? Entonces es más sencillo llegar a archivar esto y meterlo en un file que dice ya no sirve. Yo creo que es un reto grande para nosotros las iglesias y especialmente los pastores decir, no, esto opera, pero opera guiado por el Espíritu Santo. Y algunos de los que están acá tienen estos dones. Siguiente don, el don de repartir, el don de dar, el don de contribuir. Todos somos llamados a compartir con los demás conocimiento. Todos somos llamados a hablar con los demás. Si sabemos algo, decirlo. Todos somos llamados a a ofrendar, y el que quiera hacer diezmo lo puede hacer y recibir la bendición que Malaquías promete al que diezma. Todo mundo somos llamados a dar. Este es un don especial, un regalo de Dios especial que ponen hombres y mujeres que quieren de una manera sobrenatural entregarse, dar, repartir. Vea los 3 verbos que le pongo: dar, repartir y contribuir. Veamos el concepto en pantalla. Este concepto lo que quiere decir es compartir con otros, entregarle a los demás. Vean la segunda palabra: dar con la vida de una devolución, o sea, entregarme por completo. Es más, el concepto da a entender que yo me quiero gastar, quiero gastarme en los demás, quiero entregar a los demás. Implica un regalo gratuito, una entrega que no es merecida, una entrega que no se paga. Es un regalo que ha sido dado y no es una cuestión en un sentido, llamémoslo así, nada más porque soy obligado a hacerlo, sino más bien una intención de generosidad. Lo defino así: el poseedor del don de repartir tiene la capacidad de dar de sus posesiones personales para la obra del Señor.
de una forma constante, de una forma libre, con un sentido de sacrificio y tanta alegría que los demás son animados y bendecidos de ver cómo esa persona da. El don se hace evidente porque es una persona generosa y lo hace con alegría. Está empoderado para dar, para repartir. Tiene varios usos: bendecir a la iglesia, bendecir otras iglesias y bendecir líderes que están caminando y que están enfocados en otra área y que necesitan el apoyo en la parte económica. Es una persona que es sensible para reconocer las necesidades físicas que otros tienen y asume la carga de llevar esa necesidad. Yo voy a apoyar, yo voy a estar. Es un regalo espiritual en personas, hombres y mujeres, para desposeerse. El mundo que quiere tener más, ese es un regalo más bien para soltar. ¿Y sabe qué he aprendido yo? Que entre más sueltan, más les da. Más el Señor da. Y Dios amplía las finanzas más bien para que sean usadas por Él. Amplía las finanzas para que más sean bendecidos. Quienes tienen este don son aquellos que gustosamente comparten lo que poseen a los demás. El dador está preocupado por las necesidades que tienen los demás, el portador de este don. La palabra lo que quiere decir es tomar, recibir y dar. Recibir y entregar. Todos somos llamados a compartir. Todos somos llamados a ayudar a los demás. Pero este es un empoderamiento especial de Dios para dar, para repartir. Siguiente don. Y vamos a ver varios que se parecen, al igual que cuando estábamos viendo profecía, ciencia y sabiduría. Ahorita vamos a ver ayuda y servicio. El don espiritual de ayuda o de servir es la capacidad especial que Dios da para proveer apoyo a miembros del cuerpo de Cristo. Si la otra implicaba una tarea económica o de esfuerzo, esta es una tarea integral. Es ayudar al que está pasando por un momento de debilidad o de necesidad. Se llama el don de ayudas. Todos los dones son servicios. Recuerden que cuando hablamos de don, estamos hablando de ministerios, que ministerio lo que quiere decir es diaconía, es servir a los demás. Pero este es en una forma muy especial. Vemos a Epafrodito con este don, vemos a Onesíforo, vemos a Onésimo con este don, que tienen el regalo de Dios de una manera especial para estar al lado de otro, para ayudar, para servir. Veamos el concepto en pantalla. Las palabras que incluyen este don en la Biblia son preciosas. Y lo que quieren decir es un servidor, una servidora, un colaborador, un ministro, un diácono, una persona que ayuda. Ya no es solo una persona que da algo, sino que es una persona que ella está dispuesta a estar. Está invertida en eso. Él está invertido en eso. Todos los dones son servicios, pero este don especial es el de servir. El de estar atento para apoyar a otra persona, para apoyar a otro ministro, para apoyar a la iglesia. Es el que dice: se ocupa arreglar, yo vengo y arreglo. Se ocupa limpiar, yo limpio. Se ocupa preparar alimento, se prepara alimento. Se ocupa reparar, ahí estoy. En cualquier cosa que necesite el cuerpo de Cristo. Es un don espectacular. Es un don de entrega. Este no es un don de palabra. Y normalmente el portador de este don no quiere recibir el aplauso, sino que se goza en estar a la par y servir a Dios, honrar a Dios, ayudando a otros. Algunos de los que están acá son portadores de este don. Mi esposa y yo los hemos visto operar en este don y tal vez usted ni siquiera lo sabe. Como muchos dones, es una responsabilidad, una carga que tiene, una voz que tiene, que debe ayudar. Ayuda a los demás, siente una responsabilidad por estar cercano, por estar cercana. Los que poseen este don de servicio, les encanta prestar ayuda. Les encanta equipar a los demás, enseñar a los demás. Vengan, y no se guardan nada.
sino que más bien están con ganas de que los demás aprendan lo que hacen y puedan hacerlo juntos. ¿Cómo lo resumo? Es un deseo de ayudar. Es la capacidad que Dios da de una manera especial para ayudar como nadie más ayuda, para bendecir a otros con su presencia, con su conocimiento, con su apoyo. Lo resumo de la siguiente manera, creo que lo puse en su bosquejo. Es la habilidad especial para ofrecer asistencia o apoyo dentro de la comunidad cristiana. Ustedes no se imaginan los valiosos que son estos dones, porque estos dones liberan a los demás a ser parte de lo que tienen que hacer. Son súper importantes, igual que todos los dones. Pero hay gente que quiere el don profético porque quiere pasar y decir algo interesante. Y estos dones son habilidades especiales de Dios, vitales para la obra del Señor. Ese es el don de ayuda y de servicio. Siguiente don, el don de la misericordia. Y alguien podría decir, se parece mucho. Hablamos de dar, hablamos de servir y ahora hablamos de misericordia. Y a lo largo de los años yo he sido tentado a unir misericordia con la ayuda. Pero creo que hay una faceta en misericordia que nos permite dejarlo separado. Es la habilidad especial para sentir y actuar compasivamente hacia aquellos en necesidad o sufrimiento. Pero hay un detalle especial, especialmente por aquellos, y escúcheme bien, que no lo merecen. Que no lo merecen. Veamos el concepto en la palabra, el término en la etimología. Gracias, muchachos. La palabra misericordia acá llega con una traducción, porque lo tomo del diccionario, que no me gusta, que es la palabra lástima, porque implica un sentimiento negativo, pero que engloba una serie de emociones que podemos entender, que es una motivación a movernos hacia la lástima, que está la palabra lástima ahí, pero es la palabra, ¿qué tengo? ¿Tengo algo más? Ok, gracias. Es la palabra que nos ayuda a más o menos entender qué es lo que nos está tratando de englobar el concepto. No es especialmente, vean ahí le pongo la idea de limosna, no es dar algo ahí porque es lo que tengo, sino que es un don excepcional de sentir empatía, compasión, y viene acompañado del deseo genuino de ayudar a aquellos que sufren y que nadie les interesa. Es especialmente para aquellos, es un regalo de Dios especial para ayudar a aquellos que no merecen ayuda. Yo llevo tiempo tratando de definir estos dones y creo que hay 3 aspectos que nos pueden ayudar. Es una persona que siente compasión, es una persona que provoca una acción para ayuda, ahí le pongo una acción a socorro, siente compasión y no solo se queda, ay pobrecitos, sino que el Señor lo empuja a hacer una acción y eso le produce gozo, no solo a la persona, sino a la comunidad de fe, edifica a la iglesia. El don de misericordia es una expresión de bondad, de benignidad, que una persona tiene de Dios para enfocarse en otra persona que no lo merece. Eso implica la palabra misericordia. Es la expresión práctica del amor de Dios hacia personas en una necesidad muy extrema. Quiere alcanzar ayudas, quiere conectar gente, es sensible a las heridas, llora, sufre por esas personas que tienen una necesidad. Lo resumo así: el don de la misericordia se manifiesta en compasión, en entendimiento, en paciencia y sensibilidad hacia los necesitados. Siguiente don, y qué dicha porque voy a poder terminar esta noche con todos los dones. Número 14, el don de la administración. Le pongo 4 posibles palabras porque sé que usan diferentes versiones: administrar, liderar, gobernar o presidir. Es la facultad especial que el Señor da para supervisar a otros en la iglesia. Guía a los miembros hacia logros espirituales o simplemente empuja a la organización hacia adelante. Veamos los conceptos, muchachos, en pantalla.
Estas palabras lo que quieren decir es administrar, implica un liderazgo, una posición de una persona que va adelante, conlleva una fotografía que es la foto de un capitán, alguien que comanda un bote, y entonces las decisiones que toma esa persona cambian la dirección del navío. Preside, gobierna desde el punto de vista de que tiene autoridad por encima del otro, tiene a cargo la dirección y además es el que manda, es el que tiene o la que tiene la autoridad. Es imprescindible que todo líder aprenda a administrar. Hay gente que tiene los dones, pero no sabe, no tiene las herramientas para operar en ellos. Y si una persona no sabe liderar, aunque esa persona es líder, porque tiene un llamado, el Señor le ha dado alguna claridad de lo que quiere hacer, debe acompañar eso con un liderazgo que usted pueda aprender. Usted va tomando herramientas para ser mejor líder. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de voy a ver cómo mejoro para guiar a otros. No, esto es un don de Dios, una habilidad que el Señor puso en hombres y mujeres para liderar. Es natural, ahí está. Es natural en el sentido de que está en la persona, pero no es natural porque viene de Dios, es sobrenatural. Pero no hay que ver cómo crece ahí, sino que de una manera sencilla los demás le siguen. Los demás entienden que tiene autoridad. La palabra literalmente lo que quiere decir es guiar y conlleva la imagen de una persona que comanda un bote. Sencillo, ¿ok? Número 15, el don de fe. Esta fe se trata de una fe especial, una fe potente. Todos tenemos fe, pero esta es una fe especial que produce resultados. Veamos las palabras en pantalla. Esta fe lo que quiere decir en algunos momentos en la Biblia es la confianza en algo, es más bien no tener confianza en algo, es tratar de convencer o persuadir a alguien. Implica también la idea de que si yo creo, ahora obedezco, y da la posibilidad que también esa falta de fe o esa falta de confianza más bien lleve a alguien a desobedecer. Entonces, ¿qué es lo que les quiero enseñar hoy? Que hay 4 tipos de fe en la Escritura. Se los puse en el bosquejo, hermanos. Hay 4 tipos de fe. Hay una fe salvadora, que es cuando una persona pone su confianza de una vez y para siempre. Lo repito porque quiero que esto quede en la retina de su memoria. Es una persona que vio la cruz y ya no vio 2 palos en la cruz. Es una persona que ve el madero y no ve a un Cristo ensangrentado ahí. Es una persona que ve a su Salvador ahí. Ve a Dios morir. Y cuando ve a Dios morir ahí dice, yo tenía que estar ahí por mi pecado. Él tomó mi lugar. Y caemos rendidos a los pies del madero y decimos, Señor, gracias. Gracias porque yo creo que su muerte es suficiente para salvarme. Y ahora, cuando yo me muera, y ahora cuando usted regrese, usted va a decir que yo te pertenezco, porque creo. Vean, nosotros no hemos visto a Jesús. Nosotros no hablamos ni con un discípulo que caminó con Jesús. Estamos 2000 años después. Pero somos los locos que ven el madero y creen que lo que pasó ahí es verdad. Amén, hermanos. Y eso es lo que nos salva. Entonces, ese es el primer tipo de fe, la fe que salva. Luego tenemos la fe que es un cuerpo de doctrinas, como cuando decimos los hermanos en la fe, la familia de la fe. Es la serie de creencias que son necesarias para que nosotros podamos decir que somos parte de la familia de Dios. Eso es un tipo de fe. Me refiero a la forma en la que se habla en las palabras, pistis, pisteo, diferentes formas en las que se puede conjugar estas palabras. Fe que salva, fe como cuerpo de doctrina. Tercero, fe como un fruto del Espíritu. ¿Qué me refiero con eso? Que cada uno de nosotros está tratando o debería de estar creciendo en fe. No se vale que usted tenga las mismas dudas cuando usted empezó a caminar en el Señor.
Yo sé, y usted me ha oído oír esto desde que soy pastor de niños. Yo sé que la fe empieza chiquitita, empieza como una semillita de chan, para que usted me entienda. Empieza como una semillita de mostaza, pero esa fe tiene que crecer. Dios no le gusta la fe chiquita. Dios no le gusta el que no confía en Él. Es más, Él se enamora del que tiene fe loca, el que dice: yo voy a confiar que Dios va a restaurarme, yo creo en la promesa de Dios, yo creo en lo que Él dijo. Entonces hay una fe que salva. Hay una fe que es el cuerpo doctrinal, la familia de la fe, la doctrina de la fe y de la gracia, que nos enseñan a nosotros qué es lo importante. Tercero, un fruto en nosotros que está creciendo. Nosotros no podemos pedirle a un nuevo creyente que tenga la misma fe que usted. Pero ¿sabe qué es la vergüenza? A veces un nuevo creyente tiene más fe que una persona que tiene 30 años en la fe, ¿verdad? Pero entonces la fe va creciendo como un fruto. Y cuarto, es el que les estoy hablando hoy. Es el don del Espíritu Santo, un regalo de Dios especial, en el que Él pone en una mujer o en un hombre una fe que es una locura. Nadie la entiende. El don de fe es la manifestación intensa de la confianza en Dios, con la cual Él capacita a algunos creyentes, les da la capacidad de creer en el poder de Dios para vencer obstáculos enormes. El que dice: yo sé que Dios va conmigo, yo sé que Dios prometió. Es un deseo hermoso de aceptar las promesas de Dios bíblicas por su valor. Dios me dijo esto, yo lo creo. Dios me prometió esto, yo lo creo. Ese es el don de fe. Todos tenemos fe si estamos en Cristo, pero esas son personas que tienen un regalo especial de Dios para creer cuando nadie cree. Es una manifestación intensa de la confianza de Dios. Número 16. Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus no es: ahí hay un demonio. Ese no es discernimiento de espíritu. Si Dios le dijo a usted que ahí hay una operación demoníaca, muy posiblemente eso sea un don de ciencia o de conocimiento. Recuerden lo que estamos hablando. Es algo que yo no tengo por qué saberlo, pero ahora lo sé. Y entonces llegamos a un lugar y nos damos cuenta, y usted no tiene que asustarse de esto, porque la gente nos llama, a Carol y a mí, cuando los cuadros se le mueven en la noche en la casa, o cuando alguien abre un tubo y todo el mundo está durmiendo y quieren que nosotros vayamos a sacarle un pisicas que se le metió ahí a la sala. Usted se levanta como hombre de la casa y como mujer de la casa y le dice: Padre, esta es tu casa y aquí solo va a habitar su presencia. Si hay una presencia demoníaca acá, en el nombre de Cristo Jesús, fuera. Tiene derecho a llamarnos hasta que se reviente algo grande y ya usted no puede hacer nada, ¿ok? Mentira. Todos tenemos la misma autoridad, nosotros no somos curas, ¿ok? Todos tenemos la misma autoridad. Pero entonces discernimiento de espíritus, la gente dice: ¿qué? ¿Anda algo? No, discernimiento de espíritu no tiene nada que ver con que hay un mover demoníaco específico en algo. ¿Dios puede dar eso? Claro que sí. Y le voy a decir algo: Dios hemos operado en eso en algún momento, pero eso no es discernimiento de espíritu. Eso es una información que Dios nos está dando, que no tendríamos por qué tenerla, pero que Dios en su gracia nos la dio. Entonces eso sería más bien don de ciencia. ¿Estamos claros? Entonces, discernimiento de espíritus, veamos los conceptos. Es poder marcar la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso. En otras palabras, discernimiento de espíritus es juzgar. ¿Juzgar qué? Juzgar si algo viene de Dios o si algo no viene de Dios. Ustedes tienen que entender cómo se construyó la iglesia en el primer siglo. En el primer siglo la gente iba predicando. Y entonces nos topamos en Alajuelita un poco de predicadores, un poco de profetas, un poco de evangelistas. Y cuando veíamos una multitud ahí, no había Biblia, no había Nuevo Testamento completo. Los que tenían un Antiguo Testamento eran los ultramillonarios o los ultra religiosos. No se tenía el acceso que tenemos a la Escritura hoy en día. Entonces era necesario que la iglesia supiera cuando una persona venía de Dios, o más bien venía con una doctrina que no era de Dios. Y ese don sigue operando hoy. El problema es que hoy nosotros nos hemos cegado, porque nos cegan o nos quitan la visión, las luces, la fama,
nos quitan la luz, la influencia, ¿verdad? Pero es la capacidad de distinguir entre un verdadero mensaje de Dios y algo que es engañoso. En otras palabras, algo que viene del diablo. No es, mirad que se está moviendo un demonio en esa esquina. No. No es discernimiento de espíritus, es ¿con qué espíritu me está usted diciendo esto? ¿Cuál es su intención? ¿Es una intención buena o mala? Discernimiento de espíritus es saber y juzgar si algo proviene del Señor y es verdadero, o algo proviene del diablo y es falso. Los que portan este don tienen la habilidad de discernir de una manera sobrenatural. El orador, si el orador viene del Señor, si lo que está diciendo viene de Dios, si la persona que está hablando verdades de la palabra o no. Pablo nos advirtió y Jesús nos advirtió que en los tiempos finales iban a venir falsos maestros. Cada vez más van a venir más falsos maestros. Cada vez más vamos a necesitar hombres y mujeres con este don para poder decir, perdóneme que diga esto con cariño, como les dije ahora al inicio, con cariño. Ustedes tienen que tener la habilidad de discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo no. Cuando postean algo en redes sociales. Yo ya no uso redes sociales personales. No sé hace cuántos meses no habré posteado algo o visto algo. Pero usted es una persona que es miembro de una iglesia que predica la palabra. ¿Qué tiene que estar posteando usted cosas de falsos maestros? Usted tiene que tener el correcto discernimiento para decir, esto no es de Dios. Porque una chavala esté pegando alaridos en una tarima y tenga un montón de gente al frente, no la hace una profeta o un hombre igual. Entonces tienen que tener la capacidad de distinguir. Eso lo tenemos que tener todos. Esta persona viene con un don especial de Dios. El Señor puso en él, puso en ella la capacidad de discernir cuando alguien viene de Dios o cuando alguien no. 17 y ya vamos a terminar, iglesia. Don de milagros. Vea que no es de hacer milagros, es don, llamémoslo así, de milagros. Es el poder divino para intervenir guiado por el Señor, realizando algo que es humanamente imposible. Vean las palabras en pantalla, vean que rajado. Es poder, es la palabra duna, de donde viene dunamis, la misma fuerza del Espíritu. Es la capacidad de producir poder fuerte. Es una señal, es un milagro, es poder, es energía, es autoridad, es capacidad, fortaleza. Entonces, mucha gente cree que estos dones ya cesaron. ¿Por qué? Porque muchos de estos dones eran como la carta de presentación del apóstol. La idea de que una persona cuando llegara a un pueblo tuviera una manifestación espiritual grande era para que le creyeran. Pero queridos hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad que sí, hermanos? Dios sigue haciendo cosas grandes. No en la misma, llamémoslo así, dimensión que sucedió en el Nuevo Testamento. Y usted no tiene por qué preocuparse. Es que nosotros tenemos que ver cómo hacemos cosas, porque el Señor dio cosas más grandes que estas, decimos, hermanos. Eso lo podemos interpretar de un montón de formas. Por ejemplo, ahora somos más, entonces vamos a hacer mucho más cosas que solo lo que hicieron los 12 o 120 o 500 que creyeron. Ahora somos millones de millones en el mundo. Entonces se puede hacer mucho más. Aquí no es ver cómo yo le gano a Jesús ayunando 50 días en lugar de 40, sino más bien entendiendo que Dios es sobrenatural y sigue operando con milagros. Así que quiero dejar 3 ideas en su corazón con respecto a este don. Existen 3 palabras claves. La primera es poder. Entonces la traducción de este don es poderes. Poderes. Es un poder sobrenatural. Segundo, es una maravilla. Es un evento evidente a la vista que no es natural. Es una señal. Es un evento que marca algo para que otro vea y crea. ¿Siguen operando milagros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque mi Dios es poderoso. Pero sí le quiero decir que no tienen que ver en muchos casos con lo que pasa en una tarima, donde vuelan muletas para atrás y sillas de ruedas las hacen tiradas, y nos damos cuenta cada vez más el fraude de esos movimientos, cada vez más.
cada vez caen más y caen más, y los hermanos empiezan a hablar de cómo se robaban las ofrendas, y los hermanos empiezan a hablar cómo era. Entonces, ¿existen milagros de manera sobrenatural? Claro que sí, claro que sí. Y cuando yo hablo con los hermanos que sirven en China, que sirven en lugares donde están encerrados, y empiezo a ver, termino llorando de cómo el Señor sigue operando milagros poderosos, señales especiales. Número 18 y el último: dones de sanidades. Si el anterior era poderes, esta la traducción sería tipos de sanidades. Dones de sanidad es una habilidad dada por Dios para mediar curación física, emocional o espiritual. Dios es poderoso, ¿verdad, hermanos? Dios sigue haciendo lo imposible, lo que para nosotros es imposible. Veamos los conceptos. Los conceptos lo que quieren dar a entender es sanar, curar. En algunos momentos la palabra que está vinculada y es médico, una persona que Dios usa para ministrar salud. Sanar, salvar. No solo la sanidad que ocupa un cuerpo, una carne física, un órgano, sino la sanidad espiritual que implica algo emocional que no se puede tocar, algo que no es tangible. En el Nuevo Testamento vemos a hombres sanando a todo mundo. La sombra de Pedro sanaba, los pañuelos de Pablo sanaban. Todos. Jesús se asombra cuando entra a un pueblo y no se sanan todos. Eso ya no pasa. Y usted podría romantizar eso y llegar y decir, ay, es que tenemos que llegar a esos tiempos. No, hermano, no, hermano. Eso es una cuestión completamente de Dios, según su voluntad, porque Dios es soberano. Y Dios, así como sana, también a veces dice que no. Amén, hermanos. Y eso no nos gusta. Pero aquí hay 4 observaciones que quiero hacer. La enfermedad puede ser un instrumento de Dios con un propósito espiritual. No es Dios castigando, es Dios guiando. Segundo pensamiento: no existe un solo mandamiento en la Biblia a que todo mundo se tiene que sanar. No existe. Tercer pensamiento: en todas las epístolas son contadas las veces que se habla del concepto de sanar. Son contadas. Y más bien se hace referencia a momentos en los que no pasó. Último pensamiento: existe la responsabilidad de pedir a Dios que siga sanando en oración. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, pondrán manos y sanarán. Dios es poderoso, ¿verdad, hermanos? Y Dios sigue sanando. Es importante recordar que en la Biblia vemos al diablo sanando en algunos momentos. Habían magos que buscaban ese poder, porque hay sanidades falsificadas que el diablo puede hacer. También hay sanidades que tienen que ver con cuestiones psicosomáticas. Les cuento una experiencia rápida. Hace muchos años, en una cruzada que estábamos haciendo en el lado atlántico, mi papá estaba evangelizando un barrio ahí. Estábamos levantando una iglesia en la zona de Sarapiquí. Y entonces, en el momento en el que estábamos orando, otro pastor de la zona empezó a ministrar por sanidad, y había un señor en silla de ruedas. Y este hombre quería hacer que ese señor caminara. Insistía, y lo pasó al frente. Y el viejito, de tanto que jodía a este pastor, porque literalmente era, el viejito se levantó y dio un pasito. Le corrieron la silla y él lo proclamó como sano, ¿verdad? Porque dio ese pasito. Y yo me acuerdo, como que si fuera ayer, cuando bajamos al viejito de la tarima, las hijas estaban furiosas, porque ellas sabían que el viejito podía dar ese paso, digamos, como para ir al baño, para levantarse, ¿verdad? Pero eso no implicaba que él pudiera caminar. Entonces hay cosas que son psicológicas, hay cosas que son manipuladas.
que no tienen nada que ver con un don de sanidad. Porque quiero dejar claro, no existe el don de la sanidad. O sea, no existe una mujer o un hombre que ande caminando la tierra y que por la persona que está enferma, él ora y se sana. No existe. Por eso la Biblia nos habla de tipos de sanidades. Y alguna gente muy seria ha hablado que posiblemente Dios ha dado a personas el depósito de orar para que alguien sea sano de A, B y C, pero no de X, Y, Z. No existe una persona que ore por la gente y sea sanada. Ya no existirían hospitales. O sea, la gente viajaría a esa casa, a esa persona o ese lugar a recibir una sanidad. Y más bien, si usted pone atención en los casos que algo así pasa, son casos horribles. Son casos de santería, de brujería, de gente que dice hacer cosas y se hacen famosos en la África, se hacen famosos en una selva y la gente va y paga lo que sea para disque recibir una sanidad. Nosotros no estamos jugando con eso. Lo que estamos diciendo es que el Señor da la capacidad a algunos hermanos de orar por otros porque tienen un dolor físico o emocional y ellos sanarán. Usted me dice amén. Quiere decir que algunos de nosotros, algunos de los que están acá, algunos de ustedes, el Señor tal vez puso en usted la habilidad para orar y que personas sean restauradas de un dolor, sean sanadas. Así como Dios puso en nosotros la habilidad de entregarnos y dar, o en otros la habilidad de servir, o en otros la habilidad de dar una palabra en un momento correcto, o al otro recibir un regalo de Dios especial para acompañarnos, para aconsejar. Entonces yo lo que quiero hoy es que ya hoy cerramos todo este tema de definir los dones, es que usted entienda la responsabilidad que tiene, porque el Señor le dice a usted hoy: no descuide el don que hay en ti, que te fue dado. Por eso te aconsejo, dice 2 Timoteo 1:6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios puso un don en usted y es mi tarea guiarlo, equiparla a que usted ejercite ese don para la gloria de Dios, para la edificación del pueblo y para el propósito suyo de su vida. Los dones nos han sido dados a todos. Ahora, póngalo en práctica. Sirva el don. El don es para la edificación de los demás. Cierre sus ojitos ahí donde usted está sentado, ahí sentada. Quiero que hable con el Señor ahí donde usted está, en su mente. Usted está en Cristo, usted tiene el Espíritu. Usted tiene el Espíritu, usted tiene todo el regalo del Espíritu. Perdón, gracia, sello de Dios. Usted está en el Espíritu, tiene el fruto del Espíritu. Usted está en el Espíritu, usted tiene el regalo, el don, el presente del Espíritu. Mi hermano, póngalo al servicio de Dios. Entréguese a Dios hoy. Ofrende su vida al Señor. Ponga la mano en el arado y nunca vuelva a ver atrás. Tal vez hay alguien con miedo porque no quiere incomodarse, porque está ocupada, porque está ocupado. Ay, mi hermana, mi hermano, qué fracaso llegar al último segundo de nuestra vida y haber querido más tiempo. No nos damos cuenta que el mejor regalo que tenemos, el presente más valioso que tenemos ahorita desde el punto de vista humano, es este segundo que estamos respirando. Porque mañana no lo sabemos, mañana no sabemos si está seguro. Yo no estoy predicando esto, yo mira lo que me he puesto en duda si seguía, porque yo primero no quiero que sea aburrido, segundo no quiero cansarlos, pero la intención, quiero que vean mi intención en mi corazón. Y es que no se pierda la bendición.
de usar el regalo que Dios le dio. Que no se meta en un problema con el Señor, no porque el Señor nos va a reclamar y va a ver cómo nos va a hacer sentir como Zeus hacía sentir a los griegos. No, ese no es el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es de gracia, es de amor y de perdón. Pero el Dios que tenemos también es un Dios de excelencia. Que si Él dio recursos, Él quiere que los usemos. Y así como entregó talentos, un día va a llegar y se va a sentar a la mesa y va a decir: ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue con esa plata que le di? ¿Cómo le fue con eso que le deposité a usted? ¿Cuánto aumentamos? ¿Cuál es el retorno que tuvimos para el reino? El Señor va a preguntar y va a decir: hijo, ¿qué hizo con mi regalo que le di? Hija, ¿qué hizo con los regalos que te di? Porque todos los que estamos aquí al menos tenemos uno. Póngalo al servicio de Dios. Padre bueno, en esta noche te damos gracias. Gracias porque somos bendecidos. Bendecidos porque usted está en nosotros. Bendecidos porque usted no solo nos dejó ahí para ver cómo vivíamos la vida como usted quería, sino que nos dio guía, nos dio esperanza, nos dio la promesa del Hijo, nos dio la palabra, pero también nos convertimos en su casa. Gracias porque usted está en mí y en mis hermanos. Y gracias porque usted ha dado regalos a cada uno de nosotros. Perdónanos cuando nos enfocamos en otras cosas. Hoy queremos que su Espíritu ahora, mientras descansamos y en esta semana, nos hable. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga un milagro. Y es que estas clases que he dado en los últimos días, Señor, den una convicción, una certeza, y que usted pueda aclarar a mis hermanos cuáles son sus dones. Hoy oro, Señor, para que con temor y temblor juntos, Señor, hagamos la tarea de predicar el Evangelio en nuestro tiempo y aquí en nuestro lugar, en Alajuelita. Padre, yo oro para que se pueda escribir como lo que recibió David, y en su tiempo y para los suyos hizo lo que tenía que hacer. Padre, hoy oramos para que, sin importar la edad, sin importar lo que pasó en el pasado, sin importar lo que hemos vivido, Señor, podamos poner la mirada en ti ahora y entender que usted tiene un plan con cada uno de nosotros. Y hoy oramos para que el poder del Espíritu avive hombres muertos, avive mujeres muertas y les dé propósito en ti. Yo le voy a pedir que se ponga en pie este último minuto. Y le abro mi corazón. Cuando yo llego a la casa, no sé usted, pero yo llego y me lavo las manos. Cuando vamos a comer algo, hay que lavarse las manos. Yo creo que es importante que se lave usted. Si estamos pidiéndole a Dios que nos use, no lo va a hacer si usted está sucio. Llame y me ayuda. Y creo que es importante que antes de que nos vayamos, si hay alguien aquí viviendo una doble vida, entregue eso al Señor hoy acá. Si hay alguien aquí jugando con pecado, si hay alguien jugando con adulterio, si hay alguien jugando con pornografía, alguien jugando con mentiras, si hay alguien jugando con pecado que destruye, que es todo, que hoy antes de irnos nos lavemos delante de Él. Él nos purifica, pero amigo, alguien tiene que bajar. Alguien tiene que bajar, hermana, alguien tiene que decir: láveme, Señor, límpiame. Yo sé que todos los que estamos aquí amamos a Dios, y sé que todos los que estamos acá queremos servirle, pero mi amigo, sin santidad no lo veremos. Sin santidad no lo veremos. Así que una hermana
ejerciendo el don que tiene ella, me habló de un ratito sobre esto y yo venía con una carga similar. Amigo, si está jugando con pecado, deje eso ya. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Entréguele al Señor su vida por completo. Y esas gavetas sucias, permita al Señor hoy entrar y lavar. Hace unas semanas yo lavé una entrada de mi casa con hidrolavadora y no sabía que estaba tan lindo lo que estaba por debajo. Estaba tan sucio todo. A veces necesitamos que el Señor venga y limpie y arranque un montón de cosas que no son de Él. Porque, amigo, sin santidad no vamos a agradarle a Él. Si alguien necesita de Dios hoy, levante las manos conmigo ahí donde estamos. Señor, lava nuestras manos. Señor, purifica nuestras vidas, Señor. Señor, perdónanos de nuestra maldad y de nuestro pecado. Límpiame. Con sus propias palabras, dígale a Dios: láveme, láveme. Tal vez es orgullo, tal vez es envidia, tal vez es falta de fe, tal vez es molestia, nada más chicha con Dios porque algo no está pasando que usted quiere. Mi amigo, ¿quién se cree? ¿Quién se cree? Dios es santo. Y si queremos servirlo y estamos hablando de dones, estamos hablando de ponernos al servicio de Él, ay, amigo, Él viene, claro, lava al que está sucio, limpia al que está sucio, pero el que está sucio tiene que dejar de estar comiendo las algarrobas. Es aquel chavalo que está viendo lo que los chanchos comen y desea comerse esa porquería, y está comiendo esa porquería en una pocilga. Estoy seguro que usted ha olido una chanchera, una granja en el siglo XXI. Ahora piense en el primer siglo. Estar en una chanchera de hace 2000 años comiendo nada y ver la porquería que come un chancho y decir: yo quiero comerme eso. Cuando se acuerda y dice: no, hombre, pero si en la casa de mi papá hay pinto, en la casa de mi papá hay arroz y frijoles, en la casa de mi papá hay olla de carne. Y se regresa, claro. El padre lo recibe y está esperando a la puerta, pero ese muchacho tiene que devolverse, tiene que salir de la chanchera, tiene que salir de ahí. Hoy es momento de aprender los dones, claro, pero hoy es momento de entregarnos a Él también. Señor, gracias. Gracias porque estás aquí, Señor. Y gracias porque me lavas. Levante la mano el que necesita de Dios hoy. Señor, míranos hoy. Perdona nuestro pecado. Sácanos de toda inmundicia. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos para que seamos hombres y mujeres valientes que quieran vivir para ti. Hombre de Dios que está aquí, diga: lava mis manos, lave mis manos, Dios. Lava mi mente. Mujer de Dios que está acá, dígale: Señor, lava mis manos, lava mi mente. Yo quiero agradarte y servirte. Y hoy vengo a la casa de nuevo, Señor. Purifícame, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Señor, yo quiero servirte y sé que los dones usted ya me los dio, pero Padre, ayúdame a vivir para agradarte, Señor. Gracias, Padre, porque estás aquí en medio de nosotros, Señor. Llévate toda inmundicia, toda suciedad y siembra en nosotros la pureza, la paz, el gozo, el amor que solo el Espíritu da, Señor. Y enséñanos a ser hombres y mujeres espirituales que viven para ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que el poder suyo se manifieste en hombres y mujeres viviendo en santidad. Mi amigo, ya no lo molesto más. Levante las manos una última vez. Padre, envío a este pueblo en paz. Y oro, Señor, para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe. Oramos en contra del diablo y sus huestes. Clamamos, Señor, para que nuestras vidas te den gloria y honra. Y hoy envío a este pueblo, Señor, para que seamos agentes, Señor, de los dones que usted puso en cada uno de nosotros. Pero que seamos hombres y mujeres que luchen para agradarte.
para vivir en santidad, Señor. Purifícanos hoy. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Y que esta semana sea una semana de bendición. Padre, oro para que usted hable en sueños, para que usted revele con la Biblia, para que usted muestre, Señor, con formas especiales, dones que cada uno de mis hermanos tienen, y que juntos, Señor, los podamos poner al servicio suyo, para su gloria, para la extensión del reino a través de la iglesia, y para que nosotros encontremos propósito en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo oramos, y la iglesia dice amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Abraza a la gente que tiene cerca. Ahí los de Mejenga ahorita salen corriendo, a las 7 tienen su partido. Bendiciones, hermanos.